Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, ahora le damos el pase a Cristian. Cristian es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Laboral y cuenta con estudios en maestría de Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Queremos dar el pase a Cristian. César, buenas noches con todos. Ya habiendo tratado los temas financieros y tributarios, pues no relacionados con este estado de emergencia por el brote y la propagación del COVID, ahora nos toca tratar los temas laborales que consideramos han sido los más controversiales y a la vez los más importantes y relevantes que consideramos ustedes les haría muy bien conocer y poder discutirlos. Voy a compartir las diapositivas que se han preparado para ver estos temas. A ver, vamos a tratar en principio cuatro temas puntuales, que es la suspensión perfecta de labores, el tratamiento laboral a los grupos de riesgo y población vulnerable, el subsidio excepcional para pacientes COVID y el subsidio del 35% de la planilla. Estos dos subsidios han sido aprobados por el gobierno en el marco del estado de emergencia nacional. Vamos a empezar por el primer tema, que es la suspensión perfecta de labores. A ver, en principio, la suspensión perfecta está vigente hasta el 9 de julio del 2020, salvo que se prorrogue el estado de emergencia sanitario. Eh, a ver, en principio se indicó de que la vigencia de la suspensión perfecta de labores iba a ser 30 días posteriores al fin del estado de emergencia, y el estado de emergencia concluye el 11 de junio. Entonces, el plazo en específico que se tiene es hasta el 9 de julio del 2020 para acogerse a esta medida y también para, una vez acogido, la suspensión perfecta de labores de los trabajadores a los cuales les comunico la medida, se pueda suspender solo hasta esa fecha. A ver, antes de ver los requisitos, me parece importante, aunque probablemente todos ustedes ya conozcan un poco de estos temas que han estado en el debate en estos últimos meses, diría yo, ¿en qué consiste una suspensión perfecta de labores? Es básicamente el cese de las obligaciones del trabajador de prestar servicios y de las obligaciones del empleador de pagar la remuneración o los beneficios sociales como tal. Eh, ¿Cuál podría ser, en principio, la diferencia entre una suspensión perfecta de labores y una licencia sin goce de haber? Eh, a ver, en primer lugar, podríamos tener en cuenta los plazos. Como les comentaba, la suspensión perfecta de labores solamente estaría vigente hasta el 9 de julio del 2020, razón por la cual solo podría suspender los contratos de mis trabajadores hasta esa fecha. Sin embargo, la licencia sin goce de haber, al ser un acuerdo y no una decisión unilateral del empleador, lo puedo acordar por un plazo que sea mayor, inclusive hasta el 9 de julio del 2020. Puede ser por 3 meses, 6 meses, un año, depende de lo que las partes acuerden. Ahora, hay otras diferencias con relación a algunos derechos que tienen los trabajadores. Y es básicamente que en la licencia sin goce de haber se suspende el vínculo laboral y se suspenden todas las obligaciones. Sin embargo, en la suspensión perfecta de labores, sí hay algunos derechos que por las normativas que se han aprobado en atención a esta coyuntura, van a tener los trabajadores suspendidos, que es básicamente la continuidad de las prestaciones y las atenciones en salud. Van a tener derecho a una remuneración bruta mensual por cada mes calendario que transcurra desde que surte efectos la suspensión hasta la vigencia de la crisis sanitaria. Van a poder también pedir un adelanto de CTS de mayo, que bueno, ya venció en principio, y un adelanto de las gratificaciones de julio, en la medida que no tengan fondos en sus CTS. Si los trabajadores pertenecen a una microempresa y su remuneración bruta mensual es menor a 2.400 soles, también van a tener derecho a un subsidio especial de 760 soles hasta la fecha que dure la emergencia sanitaria, que como reitero es el 9 de julio del 2020. Ahora bien, tiene que cumplir el empleador 3 requisitos fundamentales previo a irse a la suspensión perfecta, previo a iniciar el procedimiento como tal de suspensión perfecta. Y esos son los 3 que aparecen ahora en la diapositiva.
la imposibilidad de implementar el trabajo remoto y de otorgar la licencia con goce de haber compensable por la naturaleza de las actividades. Esa es la primera. La segunda es la imposibilidad de otorgar los dos mismos conceptos, pero por el nivel de afectación económica. Y la tercera es la adopción de medidas alternativas. Vamos a tratar cada una de ellas. En primer lugar, por la naturaleza de las actividades. A ver, yo tengo que acreditar que no puedo implementar el trabajo remoto por la naturaleza de mis actividades. En este caso debemos entender el trabajo remoto como el trabajo que se hace desde el domicilio o desde el lugar de aislamiento. Entonces, existen algunas labores de los trabajadores o en función a la naturaleza de las actividades que desarrolla la empresa, que evidentemente no pueden ser desarrolladas desde el domicilio o desde un lugar de aislamiento. Por ejemplo, si nos centramos en los casos de las entidades del sistema financiero, las personas que atienden en ventanilla, las personas que se encargan de la limpieza del local, evidentemente no pueden realizar estas labores desde sus domicilios. Es necesario, indispensable, que tengan que realizar esas labores desde el centro del trabajo. Entonces, aquí, en un primer lugar, tenemos una imposibilidad de implementar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades. También tiene que haber una imposibilidad de otorgar estas licencias con goce de haber compensable por la misma naturaleza de las actividades. Y aquí nos vamos en este supuesto. ¿Qué es una licencia con goce de haber compensable? Es, no trabaja el empleado, el empleador le paga, pero con cargo a que una vez que concluya el estado de emergencia, se recuperen esas horas dejadas de trabajar. Entonces, ¿cómo podría la naturaleza de las actividades hacer imposible que yo otorgue una licencia con goce de haber? La norma establece algunos supuestos. Por ejemplo, algunas empresas que realizan labores las 24 horas y tienen, por ejemplo, 3 turnos de 8 horas cada uno, en los cuales si es que las personas dejan de trabajar, en principio no hay un espacio después de que culmine el estado de emergencia para que los otros trabajadores puedan hacer, por así decirlo, horas extras. Eso, por ejemplo, puede ser un caso. Puede ser otro caso cuando quizás el horario de atención de mi centro de servicios, de mi centro de labores, solo atiende hasta cierto horario, lo cual no permite que mis trabajadores puedan recuperar. Vamos a un caso, imaginemos una empresa también del sistema financiero, los trabajadores que atienden los cajeros o las ventanillas. La empresa del sistema financiero tiene solamente la posibilidad de atender hasta las 6 de la tarde. Entonces, estas personas en específico no podrían recuperar horas, porque no tendría sentido que tengan horas extras cuando yo no puedo atender a mis clientes. Por ejemplo, en ese caso, la naturaleza también de las actividades de estos cajeros imposibilitan que puedan hacer que se les pueda otorgar una licencia con goce de haber porque no van a tener posibilidad de recuperar horas. Entonces, aquí vemos algunos supuestos en los cuales la naturaleza de las actividades hace imposible, primero, la implementación del trabajo remoto y segundo, el otorgamiento de la licencia con goce de haber compensable. El segundo requisito sería el nivel de afectación económica. Y aquí básicamente lo que se aplica es un factor matemático. O lo que se ha establecido en la normativa es que se tiene que hacer un comparativo de mi nivel de ventas con los gastos de personal del mes en el que yo solicito la suspensión perfecta de labores, con ese mismo resultado obtenido en el mes del año anterior. Entonces, si es que yo obtengo un factor numérico, que es el que establece justamente la normativa, tengo un nivel de afectación económica. Se entiende que, por ejemplo, mi nivel de ingresos dividido entre mis gastos de personal tienen que ser menor, el factor que yo obtengo ahora tiene que ser menor al factor que obtuve el año pasado, para de alguna u otra forma acreditar que tengo un nivel de afectación económica. ¿Hay algunos supuestos en los cuales se acredita el nivel de afectación económica sin tener en cuenta estos factores? Sí, y es básicamente cuando en el mes anterior mis ingresos han sido ceros. Si en el mes anterior yo no he tenido ventas porque las operaciones las he tenido paralizadas, entonces con ese solo hecho acredito que tengo un nivel de afectación económica. Y el tercer requisito es la adopción de medidas alternativas. Y aquí básicamente lo que se exige al empleador es tratar de procurar agotar todas las posibilidades
de procurar la continuidad del vínculo laboral y del pago de la remuneración antes de irme a la suspensión. Entonces, la suspensión tiene que ser la última medida. Antes yo he intentado agotar diversas alternativas negociando con el trabajador o los trabajadores, y al no haber un acuerdo de otras medidas aplicables de manera alternativa, es que no me queda más remedio que irme por la suspensión perfecta de labores. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas medidas? Por ejemplo, el otorgamiento de vacaciones vencidas, o sea, cuando yo ya adquirí el derecho, o el otorgamiento de vacaciones adelantadas, cuando todavía no cumplo un año, pero te otorgo de manera adelantada vacaciones. Eso puede ser quizás un parámetro para negociar, pero como sabrán, también estas vacaciones se agotan, ¿no? El derecho que yo tengo de vacaciones ya adquiridas puede haberse agotado. Y también las vacaciones adelantadas es complicado en todos los tanto para el trabajador y también a nivel económico para el empleador, poder otorgar de repente 2, 3 meses de vacaciones adelantadas, ¿no? Entonces, cuando estas medidas de las vacaciones no son viables, puedo recurrir a otras, como puede ser quizás la reducción de la jornada de la mano con la reducción de la remuneración, o solamente la reducción de la remuneración, pero en este caso, la reducción no puede ir más allá de la remuneración mínima vital, que actualmente es de 930 soles. Entonces, estas medidas que les comento son las que yo previamente tendría que agotar, implementar en la empresa antes de irme a la suspensión, ¿no? ¿Y qué es lo que me pediría SUNAFIL en este caso para poder acreditarlo? Básicamente que yo le haya comunicado al trabajador o a los trabajadores cuáles son las medidas alternativas que la empresa puede aplicar y los convoque a negociar, entablar negociaciones. Y bueno, si es que dentro de las negociaciones no hubo un acuerdo, digamos que quedaría habilitado este tercer requisito y en consecuencia podría ya, habiendo cumplido los 3, optar por irme a la suspensión perfecta de labores. Hay algunos trabajadores que están excluidos de la suspensión perfecta de labores. Quiere decir de que si yo ya cumplí con mis trabajos, hay algunos trabajadores que no los puedo incluir en la medida como tal, a pesar que haya cumplido los 3 requisitos. Y es básicamente los trabajadores con discapacidad, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores diagnosticados con COVID-19 y los trabajadores que pertenecen a un grupo de riesgo por edad o factores clínicos. Varios de estos conceptos los vamos a tocar en el siguiente punto, porque es importante justamente cuál es el tratamiento que se le da a los grupos de riesgo y a la población vulnerable, entiéndase personas discapacitadas o trabajadoras gestantes, ¿no? El procedimiento. En principio, como les comentaba, primero yo tengo que notificar a mis trabajadores cuáles son las medidas alternativas y convocarlos a negociar. Si no hay acuerdo y queda habilitada la posibilidad de irme a la suspensión perfecta, lo que tengo que hacer es comunicarles la medida primero a los trabajadores, comunicarles que nos vamos a ir a la suspensión perfecta. Esta comunicación puede ser total o parcial, no necesariamente tengo que comunicársela a todos mis trabajadores, pueden ser solamente un grupo de ellos, porque, por ejemplo, pueden haber algunas empresas en este caso que tengan distintos locales y en un local en específico es donde hay un nivel de afectación económica que, digamos, habilita el cierre como tal. Entonces, en este caso la medida es parcial, porque no estoy aplicándola a todos mis trabajadores, sino solamente a los trabajadores de una sede en específico, ¿no? Entonces puede ser total, puede ser parcial. Una vez que lo comunico con los trabajadores, tengo un día hábil para comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo inicia un procedimiento para que empiecen la fiscalización, y dentro de la fiscalización, que en este caso probablemente sea la SUNAFIL quien vaya a hacer las actuaciones inspectivas, después de la última actuación inspectiva, el Ministerio tiene 7 días hábiles para pronunciarse, si rechaza o aprueba la suspensión perfecta de labores. Si no se pronuncia dentro de ese plazo, se entiende como aceptada, lo que se conoce en el derecho como silencio administrativo positivo. Bueno, acabado el tema de la suspensión perfecta de labores, ahora vamos a vamos a comentar sobre el tratamiento laboral a 2 grupos en específico, los grupos de riesgo y la población vulnerable.
Empezamos por los grupos de riesgo. Grupos de riesgo en principio de COVID. A ver, este es un tema que ha venido cambiando durante el estado de emergencia. Probablemente ustedes hayan escuchado que en un comienzo se consideraban como grupos de riesgo las personas que eran mayores a 60 años. Esto, por ejemplo, fue variado y actualmente son las personas mayores a 65 años. También se varió el tema de la obesidad y el índice de masa corporal, que en un principio era de 30 y ahora es de 40. Esto se ha venido actualizando. ¿Qué es básicamente grupos de riesgo? Son las personas que por su edad o por sus condiciones médicas son vulnerables, por así decirlo, son susceptibles de que si se contagian con el COVID-19, el grado de mortalidad del virus como tal en su cuerpo es mayor que otras personas que no tienen estas características. Y ahí en la diapositiva pueden ver justamente cuáles son estos trabajadores considerados como grupos de riesgo. Los trabajadores que tienen mayor de 65 años, los que tienen hipertensión arterial controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad con IMC de 40 a más. Estas son personas que si contraen el virus, es muy poco probable que, por ejemplo, sean asintomáticos. ¿Existe la posibilidad? Sí, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque tienden por sus características a desarrollar el virus, y el virus puede ser mortal en ellos. Entonces, es esta situación la que los califica como grupos de riesgo. ¿Y cuál es la importancia de calificarlos como grupos de riesgo? O la relevancia, pues, ¿no?, para la gestión de personas. En principio, que con relación a estos trabajadores, lo que tienen que hacer las empresas es priorizar el trabajo remoto. Quiere decir que no hagan un trabajo presencial en las oficinas. Lo que yo tengo que hacer es priorizar que trabajen desde su domicilio o desde el lugar de aislamiento. Ahora bien, como ya lo habíamos comentado antes, existen algunas labores que no son compatibles con el trabajo remoto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde en estos casos? Corresponde que se les otorgue una licencia con goce de haber compensable a los trabajadores como tal. Ahora bien, me preguntarán quizás, ¿existe la posibilidad que estos trabajadores puedan, a pesar de pertenecer al grupo de riesgo, puedan prestar servicios de manera presencial en la empresa? Y la respuesta es sí. En un primer lugar, se estableció que los trabajadores podían emitir una declaración jurada en el que asumían la responsabilidad, asumían en principio que voluntariamente querían ir a prestar servicio y que asumían la responsabilidad de su asistencia al centro de labores, ¿no? Sin embargo, el miércoles pasado se ha publicado una resolución ministerial en el que establece ya un procedimiento y algunos requisitos a tener en cuenta para la emisión de esta declaración jurada de asunción de responsabilidades, ¿no? Y básicamente el procedimiento que se establece es que primero el trabajador tiene que solicitar un certificado de aptitudes al empleador, ¿no? Y a través del médico ocupacional que tenga la empresa, tiene que determinar justamente si el trabajador reúne las condiciones para continuar prestando el servicio de manera presencial. De considerarlo así, le emite el certificado de aptitudes. Con el certificado de aptitudes, el trabajador lo que puede hacer es solicitar a la empresa, emitirle la declaración jurada, solicitando a la empresa prestar sus servicios de manera presencial. Y en este caso la empresa tiene un plazo de 24 horas para poder responder devolviendo la declaración jurada con el sello, con la firma en realidad del representante legal y la firma del médico ocupacional, ¿no? Es recién acabando este procedimiento que las personas consideradas como grupo de riesgo pueden reiniciar a prestar sus servicios en la empresa. Hasta antes de eso no podrían hacerlo, ¿no? Este es básicamente el procedimiento y como pueden darse cuenta, aquí juega un papel fundamental el profesional en salud que tenga la empresa, que como saben, puede ser o un enfermero o un médico en salud ocupacional, pues, ¿no? Dependiendo de el nivel de riesgo de las actividades que desarrolle la empresa y el número de trabajadores que tenga. Ahora vamos a tratar
a la población vulnerable. En primer lugar, a los trabajadores con discapacidad. A ellos se les ha establecido un tratamiento muy similar al del grupo de riesgo. Básicamente se indica de que se tiene que implementar, priorizar la implementación del trabajo remoto, y de no ser posible la implementación del trabajo remoto, lo que se le otorga en este caso es una licencia con goce de haber compensable. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Que la compensación no puede afectar las condiciones de salud de este trabajador con discapacidad. Eso es lo básico que se tiene que tener en cuenta. Yo le otorgo, si es que no se puede aplicar el trabajo remoto, le otorgo la licencia con goce de haber con cargo que después recupere, pero esa recuperación que yo voy a acordar con él no puede afectar su salud, porque de lo contrario no estaría permitido. Y el otro grupo de población vulnerable son las trabajadoras gestantes. En este caso, las trabajadoras gestantes no han sido incluidas como un grupo de riesgo, ¿no? Sin embargo, eso no impide que los empleadores puedan adoptar políticas internas apoyadas, en realidad, en la opinión del médico ocupacional de la empresa y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, destinadas justamente a reducir la exposición de las trabajadoras gestantes al COVID, en atención a justamente el estado de vulnerabilidad que pueden tener. Entonces, si bien es cierto, la norma no los incluye como grupos de riesgo, quiere decir como la consecuencia de que se les aplique el trabajo remoto y de lo contrario la licencia con goce de haber, en atención a la naturaleza vulnerable, por así decirlo, de las trabajadoras gestantes, se sugiere tener una coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder definir si la trabajadora gestante, en cada caso particular, sería mi sugerencia, puede asistir a prestar sus servicios de manera presencial a la empresa o de considerar que la asistencia de manera presencial a la empresa puede exponerla a un riesgo de contagio, pues no, al COVID, en función a su situación como tal, entonces debería el médico ocupacional emitir un informe y mi sugerencia sería que en este caso la empresa respete el informe del médico ocupacional y vea la manera de implementar el trabajo remoto o de aplicar la licencia con goce de haber compensado. En tercer lugar, vamos a tratar el subsidio excepcional para pacientes COVID. A ver, este subsidio está vigente hasta el 11 de junio del 2020, salvo prórroga del estado de emergencia, que es justamente la fecha hasta la cual ha sido prevista inicialmente como la duración del estado de emergencia sanitaria, ¿no? A ver, yo creo que aquí, seguro ustedes también ya lo conocen, pero sería bueno saber cuál es el tratamiento general para aterrizar en cuál es la diferencia y el beneficio adicional que se otorga con este subsidio. Como ustedes saben, los trabajadores que tienen alguna enfermedad o alguna incapacidad, los primeros 20 días de incapacidad son asumidos y pagados por la empresa. A partir del día 21 en adelante, los paga la empresa, pero en realidad están a cargo de salud. Lo que tiene que hacer la empresa es solicitar el reembolso de prestaciones económicas de salud. Ahora, eso es cuando hay una incapacidad, de cualquier tipo de incapacidad en realidad. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos ante una incapacidad porque el trabajador ha sido diagnosticado positivo con COVID-19? Y además, el trabajador percibe una remuneración menor a los 2.400 soles. En este caso, si es que se configura esta situación, o sea, que el trabajador tenga vínculo laboral al momento del contagio, del diagnóstico positivo, ¿no? Y a la vez percibe una remuneración no mayor a 2.400 soles, es en ese supuesto que Salud asume desde el día 1. A diferencia de lo que comentaba inicialmente, que el empleador asumía del 1 al 20, en este caso, Salud asume desde el día 1. No quiere decir que Salud lo paga directamente. El trabajador va a pagar directamente el subsidio perdón, el empleador va a pagar el subsidio al trabajador. Sin embargo, va a poder solicitar el reembolso de prestaciones económicas de salud desde el día 1 hasta el día que finalice la incapacidad por COVID, ¿no?
El procedimiento en este caso, tal como les comentaba, es los empleadores son los que pagan directamente el subsidio al trabajador y después son los encargados de solicitar el reembolso de salud. Tienen un plazo de 6 meses calendario posteriores al vencimiento de la incapacidad y una vez presentada, que se va a realizar mediante una plataforma virtual, y una vez presentada, Salud reembolsará el subsidio en el plazo máximo de 5 días hábiles. Algunas situaciones especiales que podemos tener con relación a los pacientes diagnosticados positivos con COVID es, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador o una trabajadora está con el subsidio por incapacidad por alguna otra enfermedad que pueda tener, o está con el subsidio o está gozando el subsidio por maternidad y durante el goce de estos dos subsidios se contagia con el COVID? Entonces, lo que establece la normativa en este caso es de que el subsidio especial COVID no se aplica ahí desde la fecha de contagio, sino que se respeta el subsidio original, que puede ser el subsidio por incapacidad o el subsidio por maternidad, y una vez que este concluya, recién se podría aplicar el subsidio COVID, ¿no? Prima el subsidio que ya está gozando actualmente el trabajador o la trabajadora. Y bueno, en los casos que fallezca el trabajador de salud, pagará el subsidio excepcional en los primeros días de incapacidad o hasta la fecha de fallecimiento de ocurrir esto, ¿no? Es básicamente las situaciones excepcionales que se pueden presentar. Y ahora vamos al último tema, que es el subsidio del 35% de la planilla. A ver, este es un subsidio que no es para los trabajadores, sino es más para las empresas, ¿no? Y, a ver, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos y condiciones para tener derecho a que se les otorgue como subsidio el equivalente al 35% de su planilla. ¿De planilla de qué mes? La planilla del mes de enero del 2020. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? En principio, haber presentado su planilla electrónica correspondiente al mes de enero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020. Solo serán considerados para el cálculo de este subsidio los trabajadores cuya remuneración mensual sea de hasta 1.500 soles y que mantengan un vínculo laboral vigente hasta el 15 de marzo del 2020. Además, la empresa no debe tener deudas exigibles coactivamente hasta el 31 de diciembre del 2019, mayores a 5 UITs, no debe encontrarse en un proceso concursal y además debe encontrarse habido en el RUC, en condición de hábil y habido en el RUC, y haber comunicado o actualizado oportunamente su código interbancario en la web de la SUNAT. Ahora, hay alguna particularidad que justamente ahora que estamos conversando sobre este subsidio se debe tener en cuenta, porque lo que nosotros hemos ya tomado conocimiento en atención al seguimiento que venimos haciendo de diversos casos, es que tanto la SUNAT como el Ministerio de Economía y Finanzas no se han pronunciado oficialmente, pero extraoficialmente les están comunicando a las cajas municipales que no tienen derecho al subsidio del 35%. No establecen cuál sería el motivo por el cual se les estaría rechazando este subsidio. Sin embargo, dentro de las investigaciones y comunicaciones que tenemos con estas entidades, entendemos que es porque el subsidio está previsto para los empleadores, como tal como lo establece la norma, para los empleadores del sector privado que tienen trabajadores del sector privado. Ahora bien, ¿cuál es la situación de las cajas municipales? Las cajas municipales en principio tienen accionariado del Estado, de la municipalidad como tal. Sin embargo, sus trabajadores pertenecen al sector privado. Son trabajadores que están bajo el decreto legislativo 728. Son trabajadores que pertenecen al régimen del sector privado como tal. Es por ello que la discusión con relación a este punto radica en definir si el subsidio como tal del 35% de la planilla ataca a la condición de la empresa como tal o del trabajador como tal privado, ¿no? Un trabajador del régimen privado y no un trabajador, por ejemplo, de la ley Servir, ¿no?
Entonces, lo que necesitamos justamente para poder definir esto es que haya un pronunciamiento oficial o del Ministerio de Economía y Finanzas o de la SUNAT, porque si no tenemos un pronunciamiento oficial sobre cuál es el motivo por el cual algunas cajas municipales no han sido incluidos en este subsidio, no tenemos un sustento el cual poder debatir, reclamar, pues no apelar, impugnar. Entonces, con relación a este punto, esta es la situación, este es el panorama, y bueno, estamos a la expectativa justamente de ver cuál es la respuesta que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y SUNAT para en función a eso poder quizás poder presentar algún tipo de reclamación o algún escrito pudiendo detallar pues no cuáles en este caso serían las medidas, nuestros argumentos para justificar que las cajas municipales tienen derecho al subsidio y que en este caso proceda ya, bueno, pese a que de alguna u otra forma se ha cerrado la última lista que había aprobado SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas de entregarlo, de poder abrir una lista con relación a las personas que no habrían sido incluidos en las iniciales. Y bueno, estos serían los cuatro temas que queríamos tratar desde temas de relevancia, desde una perspectiva laboral que creemos tienen un impacto, pues, ¿no? En el marco del estado de emergencia nacional y de la emergencia sanitaria por el COVID. Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo también para Mónica y Jorge, que nos han dado una excelente presentación. Juan Carlos, si me invita a la cámara. Manifestarles que todos estamos pendientes de las presentaciones que han empleado los expositores en este momento. Estoy pasando al grupo del chat la presentación. Recordarles que las consultas deberán enviarlas al correo que figura en el grupo del chat. He estado enviando permanentemente, y también al grupo, al correo benitez@benitezabogados.com.pe. Por favor, si me confirman que están llegando vía el chat las 3 presentaciones. John, ¿me puedes confirmar esto, por favor? Sí, están llegando las presentaciones al chat. Excelente. Bien, entonces, Mónica, Jorge, Cristian, nuestra gratitud, como decimos aquí ya, nuestro corazón con ustedes, una excelente presentación, no podía ser más breve, somos conscientes de ellos por la especificidad de los temas. Y ahora quiero pedirles a todos ustedes, por favor, habiliten sus cámaras para el momento de despedida. Queremos vernos. Mónica, ahí te veo. Muchísimas gracias. Mónica, por favor, si nos puedes dar una palabra de despedida. Su audio está apagado, doctora. Mónica, habilita tu audio, por favor. Perdón. Las gracias a ti, Ahora sí. César, y también reitero mi agradecimiento a la Federación de Cajas Municipales. Como tú has dicho, esto es un joint venture, un contrato de colaboración empresarial que en realidad va a reiterar diversos seminarios de acuerdo al interés, no solamente de las asociadas, sino de las empresas del sistema financiero
en general. Hay muchas normas que seguir comentando y creo que la participación con sus preguntas y comentarios de todos los asistentes a través de nuestro correo del estudio va a enriquecer bastante el próximo diálogo que podamos llevar a cabo. Sin más, un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Informarles que estamos bastante complacidos con esta alianza, con este joint venture, y es nuestra intención generar un canal específico para el poder hacer especialmente temas como este. También mencionarles que los videos los podrán encontrar en el canal de la Federación que estoy poniendo en pantalla en este momento. En YouTube nos podrán encontrar como Microfinanzas FEPSEMAC. Aquí van a encontrar que tenemos no solamente los videos que hemos de los conversatorios del día, sino de todos los eventos que venimos desarrollando. No te olvides, ubícanos en YouTube, estamos como Microfinanzas FEPSEMAC. Suscríbete para que recibas permanentemente información nuestra. Sin más, déjenme verificar que estamos todos en pantalla. Ahí estamos. Entonces, John, Juan Carlos, ayúdenme capturando las pantallas. Pónganse guapos que esta captura se va para el Face. Estamos con la primera pantalla. Bien, muchísimas gracias. Jesús, sonríe, por favor, sonríe. Ya es fin de semana. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí estamos. Lo veo a Carlos con su camiseta de selección. Eso es ser hincha, Carlos. Muy bien. Perfecto. Daniel. Ahí estamos, David. Qué bien. Tomamos la foto. Excelente. Pasamos a la siguiente. Y aquí ya no tenemos cámara. Tomemos la foto de todas maneras, John, para tener los nombres de nuestros participantes. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Y no se olviden que la próxima semana también tenemos conversatorios. Nuevamente, un saludo para todos ustedes. Buen descanso. Buenas noches.